En esta clase vamos a ver las enfermedades clostridiales hepáticas. Para orientarlos, habíamos dicho que las enfermedades clostridiales se dividían en invasivas y no invasivas. Las invasivas eran aquellas en las cuales se producía invasión al tejido y destrucción muchas veces del tejido, mientras que las no invasivas eran aquellas en las cuales había poca o ninguna invasión al tejido, pero los organismos producían toxinas que eran muy potentes e iban a ser las responsables del cuadro de enfermedad. En este caso, entonces, seguimos con las invasivas, que las hemos dividido en tres grupos: músculo y subcutáneo. El segundo grupo es este de las hepáticas, y el tercer grupo es el de las entéricas y enterotoxemias. Muy bien. El agente etiológico de las clostridiales hepáticas es Clostridium novi. En realidad Novi lo describe en 1894, lo aísla a partir de cobayos y lo caracteriza, y más adelante Weinberg y Seguin en 1915 también lo aíslan de casos de gangrena en humanos, con lo cual ya se darán cuenta que si bien causa enfermedad hepática, también estos Clostridium son ubicuos y se lo puede encontrar en otras enfermedades de las llamadas invasivas. De hecho, cuando vimos el Clostridium novi tipo A, los relacionamos con enfermedades que se asentaban en músculo subcutáneo, que era la enfermedad caracterizada como cabeza hinchada que se da en los carneros. Bien, es un bacilo gram positivo como el resto de los Clostridium, es esporulado, esporas subterminales, es móvil y no capsurado. Como el resto es anaerobe estricto, y con lo que quiero decir con esto es que hacen falta condiciones especiales para su cultivo en el laboratorio, lo cual hace que no cualquier laboratorio esté preparado para hacer un cultivo de estos microorganismos, lo cual siempre sabemos que complica el diagnóstico. El resto de los puntos importantes es que, bueno, tiene capacidad proteolítica, produce también ácido y gas de varios carbohidratos, lo cual sirve básicamente para caracterizarlo en los cultivos. Factores de virulencia vamos a verlo en la próxima. Clostridium novi tiene tipos toxigénicos. Podemos clasificarlo en base a las toxinas que producen. Y se los clasifica diría yo, en cuatro tipos distintos, de los cuales el tipo A fue el que mencionamos recientemente acerca de que podía dar cabeza hinchada en los carneros. O sea, estaba dentro del grupo anterior que hemos visto en el músculo subcutáneo. Los que nos importan sobre todo para las hepáticas son el grupo B y el grupo D. Y dentro de estos dos tenemos que el grupo B produce las toxinas alfa y beta, mientras que el grupo D produce la toxina beta. El grupo C, como pueden ver en la diapositiva, tiene un signo de interrogación, porque en realidad lo que se sabe actualmente es que este grupo C es no patógeno, o sea, no produce toxinas que estén asociadas con la virulencia. Estos tipos tienen diferencias, tanto en su comportamiento bioquímico, esto se refiere a la parte fenotípica para caracterizarlo en el laboratorio, como también patogénicas, debido a que esta diferente capacidad de producir toxinas hace que también generen cuadros distintos. Y también epidemiológicas, debido a que la, digamos, frecuencia de aparición no es igual en cualquier especie animal.
Desde el punto de vista de acción tóxica, la toxina alfa se considera que es letal, esto es que si se inyecta en pureza a un animal de laboratorio produce la muerte. Y también es necrotizante porque es capaz de generar muerte celular. A su vez, lo que es también importante tener en cuenta es que la acción un poco más íntima es a nivel del citoesqueleto, en el cual lo que genera básicamente a ese nivel es una alteración, lo modifica, y también lo que va a hacer es generar alteraciones a nivel de las uniones intercelulares. La toxina B es una toxina también necrotizante, pero básicamente su acción es de tipo hemolítica, o sea, destruye los glóbulos rojos y el concepto es que lo hace a través de su capacidad enzimática porque es una fosfolipasa. Los fosfolípidos están presentes en las membranas lipídicas de las células eucariotas. En este caso se caracteriza porque va a generar alteración en glóbulos rojos, pero también tengan en cuenta que puede generar alteración en otras células eucariotas que no sean glóbulos rojos y que está bien y que se ven implicadas dentro de la patogenia que se da por este microorganismo. Otras toxinas o factores de virulencia tiene enzimas como lipasas, tiene miosinasas, pero a ninguna de estas se le ha podido atribuir hasta el momento un rol cierto en la patogenia. Bien, estas enfermedades hepáticas o los Clostridium que las generan tienen básicamente características que son comunes, o sea, se las puede estudiar en conjunto debido a que la mecánica de la infección y parte de la patogenia son comunes. Lo que sí importa que diferencien es que el Clostridium novi tipo B produce lo que se llama hepatitis necrosante, que se da sobre todo en los ovinos, mientras que el Clostridium novi tipo D, también llamado Clostridium hemolyticum, lo cual creo que les conviene recordarlo debido a que es una parte importante del cuadro de enfermedad que van a observar, y lo que causa es el cuadro que se denomina hemoglobinuria basilar. Como comenté en la diapositiva anterior, estas dos enfermedades tienen características que son comunes. Se pueden dar, es más frecuente que la B, el Clostridium tipo B, afecte a los ovinos y el tipo D infecta a los bovinos, pero en ambos casos se puede presentar infecciones por uno u otro tipo de microorganismos. Bien, los animales van a ingerir las esporas de Clostridium novi que se encuentran ya sea en el alimento o en el agua. En general lo que ocurre es que son absorbidas a nivel de intestino y van a pasar al tracto intestinal, y a partir de este pasaje al tracto intestinal van a ser absorbidas y van a pasar a la circulación general y van a diseminarse fundamentalmente en el hígado, pero también pueden encontrarse en otros órganos como por ejemplo el vaso. Esto ocurre porque se sabe que hay animales que pueden morir de otra causa que no sea eventualmente una enfermedad coccidal hepática, y podemos, por ejemplo, van a la faena, animales sanos, normales, y podemos encontrar, si tenemos un cultivo, en el hígado esporas de estos microorganismos. ¿Qué ocurre en el hígado? En general son captadas por los macrófagos y las esporas quedan dentro de los macrófagos, hasta que eventualmente puede ser que los macrófagos mueran y queden depositadas en el tejido. Cuando se da algún tipo de afección a nivel hepático, un daño que puede ser una infestación por
parásitos, puede ser un desbalance nutricional, puede ser éstasis sanguínea con congestión y baja de potencial redo. O sea, diferentes causas. Quizá la principal es una infestación parasitaria. Eso genera un daño a nivel hepático que lo que permite es que esta espora germine a forma vegetativa y a partir de esta multiplicación posterior que se da de la forma vegetativa se van a liberar toxinas, que son las que antes les comenté, y van a ser responsables del cuadro de enfermedad. Entonces, vamos a ver aspectos propios de cada enfermedad. La hepatitis necrosante es una enfermedad aguda a sobreaguda. Esto que significa que muchas veces nos vamos a encontrar con cursos y desenlaces que son absolutamente rápidos. Como antes comenté, afecta sobre todo a los ovinos, menos frecuentemente a los bovinos, pero también se la ha descrito en equinos y en cerdos. Como sinónimo se la conoce como enfermedad negra o black disease por el término en inglés, y tiene que ver con la particular coloración que se observa cuando en un animal muerto por esta enfermedad se separa el cuero, básicamente la piel de la carcasa. Vamos a ver después por qué se produce. ¿Cómo es la patogénesis de la enfermedad? En parte se explica por lo que antes comenté, este ciclo común que tenían ambas enfermedades. Acá es el Clostridium novi tipo B, que es lo más frecuente que ocurra, que esté infestado el animal por fasciola hepática, pero no es el único parásito que puede generarlo. Es un trematoide, como ustedes saben, pero también se ha descrito en nuestro país que hay tenias que pueden generar también un tipo de lesión hepática. Lo que se ve en la diapositiva es simplemente para que ustedes recuerden cómo es el ciclo de la fasciola hepática, en el cual los huevos se eliminan por la materia fecal, y a partir de acá se va a liberar un milicidio que tiene un huésped intermediario que es el caracol, Linnea viator, que pueden ver también ahí, y luego las cercarias son eliminadas por la Linnea y van a contaminar los pastos, como ustedes pueden ver ahí, para repetir el ciclo de la enfermedad. Lo que yo quiero que vean puntualmente es que, y creo que ya lo han visto en parasitología, la fasciola es un trematode y tiene un tamaño considerable. Por eso en su recorrido a través de los canarículos biliares y pasaje al hígado genera un daño importante al tejido hepático. Eso es lo que permite entonces que las esporas de Clostridium novi tipo B se multipliquen y van a liberar básicamente dos toxinas. La toxina alfa, que como antes les comenté es una citotoxina, y la toxina beta, que es una fosfolipasa. De las dos, la que se produce con mayor nivel y concentración es la toxina alfa. La beta se produciría en menores cantidades. Y esto genera a nivel del hígado una necrosis hepática, pero también se libera la toxina que tiene acción básicamente a otros niveles y es responsable del cuadro, la alfa básicamente. ¿Cuáles son los signos clínicos y lesiones principales? Como antes comenté, la toxina actuaba o era liberada por el microorganismo, y a nivel hepático es hepatotóxica, por lo que acabé de comentar, pero también en general a nivel de los tejidos es histotóxica y puntualmente también en corazón tiene efecto. Por ese motivo, cuando es liberada, este cuadro es típicamente de toxemia, si bien genera daño en el tejido,
Cuando es liberada va a generar un cuadro de una revolución muy pero muy rápida, porque se caracteriza por una depresión severa, el animal tiene el lomo arqueado, el cuello y la cabeza extendidas, y el curso suele ser muy rápido, desde unas pocas horas, digamos 12 horas, hasta, en aquellos casos en los cuales tiene una mayor duración, hasta 48 horas. Cuando el animal muere, en general lo que uno puede observar es colectas líquidas en las sedosas. Ahora vamos a ver algunas fotos en la próxima diapositiva. Hay colecta líquida también, obviamente, a nivel del subcutáneo, porque hay edema. Lo importante es que hay una gran congestión venosa a nivel subcutáneo y cianosis. Esto le da un color oscuro a la zona cuando uno comienza a cuerear, a retirar básicamente la piel, y esto es justamente lo que hace que a esta enfermedad se la denomine también como sinónimo enfermedad negra. Como lesiones principales a nivel macroscópico, aparte de observar lo que comenté en la diapositiva anterior respecto de la gran congestión venosa a nivel de subcutáneo y color oscuro, casi negro, tengan en cuenta que se encuentran hemorragias también, aparte de la colecta líquida en las serosas. Acá lo que se ve es la zona perirrenal, y también recuerden siempre, cuando hablamos de enfermedades hepáticas en Clostridium, tienen que buscar siempre la lesión a nivel hepático. Lo que se ve acá arriba a la izquierda es un hígado inflamado con zonas necróticas que son de 1, 2 hasta 3 centímetros de diámetro, que van a verlas en la diapositiva con un color oscuro, ¿de acuerdo? Las cuales en general se rodean por zonas de hiperemia. Bien, las lesiones microscópicas, recuerden que hay que buscarlas a nivel hepático. Lo que se ve acá puntualmente es el tisanosoma actinioides, que es una tenia, se llama tenia festoneada del hígado, y lo que quiero que tengan en cuenta acá entonces es que no solamente fasciola puede generar un daño a nivel hepático, sino por ejemplo una tenia que es un cestol. Lo que sí quiero que vean también es cercano a esa tenia que se están viendo, debe ser parte del escólex lo que se ve ahí, se forman focos de necrosis, y esos focos de necrosis o en los cuales o parte del daño permite que el Clostridium novi se multiplique y libere la toxina, que va a dar un cuadro de toxemia y muerte del animal. Pero lo que se ve acá entonces es una lesión microscópica, y ya con esto un poco los pongo en antecedentes que será importante tomar muestras de hígado para histopatología en una enfermedad en la cual sospechemos presencia de Clostridium novi. Esta diapositiva complementa un poco la anterior, en el sentido que esto es una impronta del hígado, en la cual se pueden observar los vacíos esporulados en una cantidad importante. Recuerden también lo que antes comenté acerca de la presencia de esporas en animales sanos en el hígado. Tengan en cuenta que en este caso se ha tomado una muestra de un animal en el cual había signos de enfermedad, probablemente hepática, o sospechaba una enfermedad causada por Clostridium novi, y el hecho de poder observar bacilos esporulados en el tejido, si bien no es algo confirmatorio, pero es una evidencia que están estos organismos presentes y que refuerzan
la presunción de enfermedad por este microorganismo. Bien, la segunda enfermedad que vamos a ver hoy es la hemoglobinuria bacilar. Su definición es enfermedad telúrica, o sea que el microorganismo, como ustedes saben, está presente generalmente en forma de esporas en la tierra, o sea, en el ambiente que rodea al animal. Esta enfermedad es aguda, y suele ser a veces también hiperaguda. Febril, en la primera etapa cursa con síndrome febril, anemizante, ya que se ven afectados los glóbulos rojos, y el causante es el Clostridium novi tipo D, también llamado Clostridium hemolyticum. En realidad el término que se utiliza en la actualidad es novi tipo D, pero ustedes lo usan, no hay ningún problema, y aparte les ayuda a acordarse qué tipo de enfermedad causa. Y un punto importante, como también mencionamos en el caso de la anterior, o sea, la hepatitis necrosante, que en este caso lo característico es la presencia de un infarto hepático. Sinónimos: icterohemoglobinuria infecciosa, ya ahí también se está dando una idea de qué signos van a ver, qué va a ocurrir. Meada de sangre, ya que el animal está orinando cuando pueden llegar a verlo, un color rojo, o el nombre en inglés red water disease, que quiere decir como la enfermedad del agua roja, por la orina, evidentemente. Respecto de la etiología y epidemiología, lo que quería comentar es que el Novi tipo D tiene como toxina más importante y que predomina en el cuadro a la toxina beta, que es una toxina hepatotóxica y hemolítica. Son las dos funciones principales que tiene. Lo que va a generar es una fosfolipasa y va a generar básicamente la hemólisis intravascular masiva que caracteriza a esta enfermedad. Otras toxinas que tiene, pero que no tienen una importancia definida en la enfermedad, ya que la que mencioné es realmente preponderante, pueden ser la tropomiosinasa y la lipasa, también definidas con letras griegas, como eta y zeta, respectivamente, pero que no tienen importancia. Vuelvo a llamarles la atención respecto de la importancia de la fasciola. Se asocia esta enfermedad con suelos anegadizos, con pH que es alcalino, que supera el pH 8, y son manifestadas por fasciola. Esto no quiere decir que no se encuentren con casos en los cuales no aparece infestación por fasciola y también se dan cuadros de esta enfermedad. ¿Cuáles son las posibles causas predisponentes? Y podría ser, a veces se considera que puede ser la preñez avanzada, cuando básicamente el feto está comprimiendo parte del retorno venoso del hígado y podría generar un trastorno a nivel hepático, la presencia de pasturas con nitratos, pero en ambos casos, se lo remarco, no está absolutamente confirmada su importancia como factor que desencadena el cuadro. La patogénesis. Siempre recuerden que la espora se encuentra dentro del hígado y que algún tipo de alteración a nivel hepática va a generar que esa espora pase a forma vegetativa, se multiplique y libere la toxina, en este caso, como antes dijimos, la toxina beta. Esta toxina beta, les recuerdo, es una hemoricina y como tal lo que va a generar es, número uno, una hemólisis intravascular masiva, que esto es, si quieren, lo que también diferencia la patogenia de la enfermedad que vimos anteriormente, o sea, de la hepatitis necrótica, que se daba básicamente en ovinos, o sea, hay una gran hemólisis intravascular masiva. Pero también tenemos
daño capilar, y también dijimos que era hepatotóxica, y esta toxina va a generar daño severo en el hepatocito. También se considera que la toxina estaría activando la cascada del ácido araquidónico, que ya lo recuerdan de patología. Se va a liberar a partir de acá tromboxano, leucotrienes, va a haber agregación plaquetaria, pero en general tiende a ser tan rápido el curso de la enfermedad que muchas veces este mismo tipo de alteraciones que se ven en las enfermedades puede tener un significado diferente, esto último que les comenté. Bien, como consecuencia de esa hemólisis masiva intravascular, ¿qué es lo que van a encontrar? Hemoglobinuria, y como consecuencia de esta, una ictericia e hipoxia. La ictericia obviamente va a ser prerrenal. Y también lo que van a observar es, por ese daño capilar y por la necrosis en los hepatocitos, tenemos en el hígado una necrosis coagulativa, que va a ser importante debido a que va a ser una lesión característica y nos puede servir para el diagnóstico de la enfermedad. También como consecuencia, sobre todo de lo que tiene que ver con las lesiones y daño a nivel capilar, es muy factible encontrar hemorragias en el lumen intestinal, y si esto se da, es posible que también encontremos a veces también hasta arrojamiento por la zona del ano en las fases finales, algún tipo de secreción o materia fecal mezclada con sangre y fluido rojizo. Los signos clínicos, cuando podemos llegar a observarlos, son bastante similares a los que comentamos para la hepatitis necrosante. O sea, animal muy dolorido, con la columna arqueada, respirando superficialmente, muy decaído con anorexia y falta de movimientos peristálticos. El curso suele ser agudo. Cuando decimos agudo es 12 horas. A veces no llegamos a ver nada, y en general lo que nos informa es que hay animales o un animal muerto. Y por ese motivo en muchos casos es una muerte súbita. En menos oportunidades se puede llegar a dar un cuadro subagudo en el cual puede haber una evolución de hasta 3 días aproximadamente, que en ese caso es probable que se puedan llegar a ver más signos y poder hacer algún tipo de exploración semiológica más, yo diría, exhaustiva. Si en el curso de la enfermedad tenemos oportunidad de ver algún tipo de signo, lo más probable es que sea, si llegamos a ver el animal orinar, una orina roja oscura, la ictericia a nivel de las mucosas, y las heces, si llega a defecar, van a ser, como antes comenté, sanguíneas y biliosas también, por lo que comentamos, o por el signo que comentamos de la ictericia general. Como consecuencia de la evolución y la patogenia que hemos comentado, un signo que va a llamar mucho la atención cuando uno hace una necropsia y abre el cadáver va a ser básicamente la ictericia a nivel de las serosas y en el tejido adiposo. Esto llama la atención. Y también tenemos que tenerlo en la mente, porque en algún punto en el diagnóstico va a haber que tomarlo como una característica para diferenciar de otras enfermedades. Es posible que se vea, no es que se vea en este cuadro puntualmente, pero se van a ver hemorragias cancerosas. Ahí también, si ustedes observan, cuando está abierta la carcasa, en la parte inferior, en todo un puntillado hemorrágico, el tipo de zonas petequias y equimosis. Tengan en cuenta que es posible ver hemorragias cancerosas como algo que les llama la atención cuando recién abren el animal.
siguen con su necropsia y cuando llegan a aparato digestivo, muy importante, pero muy importante, observar el hígado, en el cual lo característico es que es un infarto hepático que les va a permitir ver. Si ustedes lo miran en la foto, la forma es casi triangular y ocupa una gran parte del hígado, o sea, es algo muy llamativo. Si siguen viendo esa misma foto de necropsia, van a encontrar zonas ictéricas cercanas a la parte inferior de la foto. Yendo al aparato urinario, otro dato que es de extrema importancia es buscar lo que la nombra la enfermedad, o sea, la hemoglobina en la orina, para lo cual van a utilizar, como se ve en el caso de la foto, una jeringa para obtener la orina, que va a estar seguramente coloreada por o como consecuencia de la hemoglobina. Otra lesión que se puede encontrar con frecuencia es lo que se denomina nefrosis hemoglobinúrica. Cuando uno se refiere a nefrosis hemoglobinúrica, o sea, este tipo de nefrosis, se da básicamente porque hay una necrosis de tipo isquémica que generalmente se asocia a este riñón que va a estar hipoperfundido, lo cual se da en situaciones, por ejemplo, en las cuales hay una hemoglobinuria, como este caso. Como consecuencia, lo que tenemos entonces es esta destrucción directamente de las células y lleva a sobre todo de los túbulos, a eso me refiero, a este tipo de cuadro que ustedes pueden llegar a observar macroscópicamente, o al menos definirlo de esta manera. Bien, cuando hablamos de diagnóstico, acá hablo de diagnóstico básicamente de las dos, o sea, de la hepatitis necrosante, que se da más que nada en ovinos, y de la hemoglobina basilar, que dijimos que se daba más que nada en bovinos. Recuerden para el presuntivo, todo lo que hablamos de la parte epidemiológica y eventualmente, aunque dijimos que no era una condición excluyente, pensar en la presencia de fasciola hepática. Y también, bueno, pensar en dónde están las facturas, de dónde están ubicados respecto de los cursos de agua, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista, piensen que presuntivo es en general, o son ambas enfermedades que cursan muy rápidamente, con muerte súbita, mucho más raramente con cursos subagudos que les van a permitir hacer una exploración epidemiológica más exhaustiva. Entonces, las lesiones, si bien son similares, recuerden que era lo diferente en cada uno. Cuando hablamos de enfermedad negra, o sea, la hepatitis necrosante, acuérdense que era factible encontrar una gran congestión a nivel subcutáneo de los vasos que daba esa coloración oscura. En un principio podemos ver esto, y lo que sí, aunque siempre va a haber edema, coloración o colectas rojizas también en las cavidades por la acción de la toxina. Y lo que les remarco es que siempre, obviamente, hablando de enfermedades hepáticas, busquen el daño en el hígado, o sea, buscar las zonas de infarto hepático. En el caso de la tipo D, la hemoglobinuria, piensen que predominaba la toxina beta y había una muy marcada hemólisis, que no era tan marcada en el caso del anterior, en la cual la toxina beta se sintetizaba en cantidades muchísimo menores. Y por ese motivo, cuando hablamos del tipo D, van a tener que diferenciar, ya vamos a verla más adelante, de leptospirosis, que cursa también con orina rojiza, anaplasmosis, que también cursa con una orina oscura, aunque no es precisamente por presencia de sangre o hemoglobina,
babesiosis, que van a ver en parasitología, y también hemoglobinas postparto, que no tienen muchas veces, que no tienen, en estos casos puntualmente, un origen infeccioso, y van a tener que también, cuando comiencen a hacer la pesquisa para el diagnóstico, van a tener que diferenciarla. También tengan en cuenta siempre descartar, cuando son muertes súbitas, cualquier tipo de enfermedad tóxica no infecciosa. ¿Qué muestras puedo tomar que sean representativas y cómo trato de poner en evidencia al agente etiológico? Bien, número 1, las muestras, es bueno siempre tomar un trozo de hígado, y recuerden siempre tomar un trozo pequeño de hígado que comprenda una zona que está afectada y una zona adyacente que no se vea afectada. Si tienen posibilidad de hacer un diagnóstico etiológico, solamente van a refrigerarlo. Si va a ser diagnóstico de tipo histopatológico, lo ponen en formol al 10%, son cubitos de 1 centímetro, centímetro y medio en el formol. Si se pueden tomar o hacer frotis en la zona, hacer frotis directamente a partir de, si quieren, de sangre, pero básicamente va a ser para diferenciar de otras enfermedades que mencionamos se pueden dar y que tienen que contemplar el diagnóstico diferencial, como puede ser la anaplasmosis. Si es posible, si pueden tomar muestra de orina, también es bueno hacerlo como para hacer en la orina algún tipo de evaluación complementaria. Si hablamos de diagnóstico etiológico, es cultivo de aislamiento. Ahora, recuerden que para cultivo de aislamiento, este microorganismo se encontraba en muchos animales sanos, en un porcentaje de un 20 a un 30%. Por ese motivo va a tener que estar este cultivo de aislamiento acompañado de la presunción por tener una lesión a ese nivel. Se puede hacer a partir del hígado, si cuento con los medios, una tinción fluorescente, tengo anticuerpos para hacer una inmunofluorescencia directa. Hago una impronta del hígado y ahí se busca. O si esto se hace algo similar, en el caso de tejidos, con inmunohistoquímica, las siglas que ven a la derecha, que es IHQ, en la cual hago un corte de tejido, tengo un anticuerpo específico contra el microorganismo y por ese motivo lo puedo marcar en el tejido afectado. Y desde ya, histopatología, pero que me va a decir qué tipo de lesión tengo, aunque no es evidentemente un diagnóstico de tipo directo. ¿Cómo es el control de estas enfermedades hepáticas? Recuerden, son telúricas, están en el ambiente, entonces yo lo que puedo hacer es tratar de evitar factores que pueden ser predisponentes o que desencadenen después posteriormente esta enfermedad. Por ese motivo, sabiendo que un riesgo importante es la presencia de fasciola, es bueno desparasitar a los animales para evitar justamente esta posibilidad. Aunque recuerden que también dijimos que en muchos casos, en ausencia de fasciola, se pueden dar casos de este tipo de enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hago en la mente lo puedo hacer y del animal también. Lo otro que sí debo hacer es la vacunación. Entonces, ya comentamos cómo eran estas vacunas. En general, yo les había comentado en las primeras clases que, sobre todo en este caso, las toxinas que se liberan son muy poderosas y van a terminar generando el cuadro de la enfermedad. Por ese motivo, lo que yo debería generar, sobre todo, lo ven abajo a la derecha, son anticuerpos contra las toxinas y en menor medida contra los componentes somáticos. ¿Por qué menor medida? Porque tienen menos importancia en el desarrollo del cuadro de la enfermedad. Aunque hay muchas vacunas que van a contener ambos componentes. O sea, tienen toxoides, por un lado,
son toxinas inactivadas, y también tienen por otro lado bacterinas que van a ser formas vegetativas inactivadas. Cuando vacuno, si son terneros, antes de los 3 meses, y después debo revacunar al destete por los 5 o 6 meses y luego cada 5 a 6 meses. En general, para el tema de los corderos, para ovinos, se puede hacer algo similar. En el caso de que haya un riesgo aumentado y yo quiera tener seguridad, no, nunca hay seguridad, pero sí por lo menos alguna posibilidad de aumentar aún más las defensas, y voy a pasar a los animales con la pastura, en la cual yo entiendo que puede haber caracoles y puede haber mayor riesgo, y bueno, antes de llevarlos a la pastura puedo revacunar. Recuerden que cuando hago una revacunación, ya en poco tiempo tengo alto título de anticuerpos contra esta vacuna que he aplicado. Brevemente, en esta parte, solo para recordarles que cuando hablamos de vacunas para Clostridium son todas polivalentes o multivalentes. Cada valencia es algún componente o antígeno de un Clostridium, de un género o un tipo dentro, de una especie o de un tipo dentro de una especie. Lo que yo remarqué con rojo, ¿sí? Un cuadro vertical es que van a tener en general toxoides de Clostridium novi, ¿sí? Toxoide alfa y toxoide beta. Van a ver que a la derecha, o sea, hay dos, en otros siguen manteniendo muchas veces el nombre Clostridium hemolyticum, por ese motivo lo van a ver ahí. En muchos casos también, como antes mencioné, pueden llegar a tener componentes del soma bacteriano, o sea, una bacteria. Lo que ven a la derecha solamente es la dosis para el ovino, dosis para el bovino, y lo que también se agrega es que ya saben, antes lo comenté, cuando son vacunas inactivadas, llevan ayudante. O sea, en la formulación se incorpora un ayudante y por ese motivo van a tener, como ven ahí, o bien dióxido de aluminio o una base oleosa o acuosa, pero la mayoría son a partir de dióxido de aluminio. El tratamiento, si nos da tiempo, se puede aplicar, aunque en general se considera que no es muy efectivo. En general los ovinos el curso es muy rápido, y por ese motivo la terapia prácticamente no se la considera. Si pudiéramos actuar, en el caso de los bovinos en la hemoglobinuria basilar, lo más aconsejable es aplicar penicilinas de larga duración. Por último, la bibliografía es básicamente la misma que les indiqué para el caso de las clostridiales invasivas en general y las invasivas de músculo subcutáneo. Básicamente en ese material van a encontrar información suficiente.